Cuando venimos a adorar a Dios, debemos tener claro que adoramos a Dios por lo que Él es, más que por lo que hace, porque lo que hace solo Él sabe lo que es santo, justo y perfecto. Y debemos confiar en lo que Él es, y lo que está haciendo es su carácter perfecto, santo, justo. No hay reproche alguno que podamos hacerle delante de Dios. Y hablando de este Dios maravilloso que tenemos, hermanos, hemos estado corriéndonos por unos salmos allí, y hoy vamos a hablar acerca de la autorrevelación de Dios. El tema de hoy es la autorrevelación de Dios. Dios es un Dios que trasciende, que va más allá de lo que nosotros pensamos. Dios es un Dios que siempre está comprometido a mostrarse. Dios no es un Dios que se esconde. El ser humano tiene la costumbre, la maña, el pecado de ocultarse. Dios no. Cuando Adán estaba en el huerto, Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Como que si Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro que lo sabía, por eso le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: oye, tuve miedo porque supe que estaba desnudo y me escondí. Dios no se esconde. Dios es un Dios que trasciende, que viene y se muestra. Pensamos un poco más adelante en el Génesis, y le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dijo: oye, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios, reprendiendo a Caín, le dice: la voz de tu hermano, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, desde el polvo. Dios trasciende, Dios sabía lo que estaba sucediendo. Cuando vamos un poco más adelante en la historia, vamos a ver que estamos hablando de Jonás, y Jonás dice: huí de la presencia de Jehová. ¿Y qué hizo Dios en el barco? Casi lo destruye. Y hay una expresión hebrea ahí en Jonás que dice: y pensó la barca que se destruía, como personificando a la barca. Dice: y pensó la barca destruirse. Dios estaba ahí. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, Marcos nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el Hijo de Dios revelado. Cuando vemos a Juan, dice: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Dios es un Dios que se revela. Vean Romanos, y ahí en Romanos dice, en capítulo 1, versículo 19, dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, hablando del ser humano, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos, los atributos de Dios invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad, siendo manifiesto por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, dice Pablo a los romanos. Dios trasciende, se muestra, es un Dios misericordioso que está comprometido siempre a mostrarse a la humanidad. Dios no es un Dios que se esconde. Los que tenemos la mala costumbre y el pecado de escondernos somos nosotros, porque tenemos de qué avergonzarnos. Dios es perfecto, santo y justo. Él no tiene de qué avergonzarse. Él se muestra tal como Él es. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, mostró su santidad, su justicia y su gloria, su poder. Cuando Dios salvó a su pueblo Israel de Egipto, mostró su poder, su gloria y su gracia, pero también su justicia sobre Egipto, que tenía sometido a su pueblo. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo para que el ser humano conociera que existía un Dios. Vea conmigo, hermanos, Salmo 19. Ahí vamos a estacionarnos el día de hoy en este tema de la autorrevelación de Dios. Salmo 19, versículo 1 dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y
Como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro lado, hasta el otro extremo, de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseable más que el oro, sí, más que el mucho oro fino, más dulce que la miel y el que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Padre, venimos delante de tu presencia para rogarte que por medio del Espíritu Santo, la autoridad que en Él hay, eterno, santo y perfecto, alumbres nuestros corazones. Ilumines nuestras mentes para poder reflejar tu palabra en nuestros corazones, ser corregidos por ella, instruidos por ella, amonestados, ser perfeccionados, Señor. Deja que nuestro orgullo salga y que alumbre la luz de Cristo en Él. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que se carga de iluminarnos. Guíanos a través de Él y protégenos de soberbia, Señor. Ayúdanos a ver tu palabra y en ella encontrar gozo y alegría. Sé tú nuestro refugio, nuestra fortaleza, y tu palabra sea gozosa delante de nuestros ojos, para que podamos vivir cada día esperando en ti la redención que has prometido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sabemos que Él, así como se fue, volverá, y nosotros moraremos por siempre para Él. Señor, que esta palabra tuya more por siempre y para siempre en nuestros corazones. A ti sea la gloria, el imperio, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hablando de la autorrevelación de Dios, hoy vamos a ver que la revelación de Dios nos muestra su carácter para que encontremos refugio en Él. Hoy veremos que la revelación de Dios nos muestra su carácter para que encontremos refugio en Él. Y veremos tres aspectos importantes. Número uno, la revelación general nos muestra al Dios creador. Número dos, la revelación especial nos muestra al Dios salvador. Y número 3, veremos la revelación de Dios nos muestra nuestra incapacidad en el pecado. Veremos entonces, les repito, la revelación de Dios nos muestra su carácter para que encontremos refugio en Él. La revelación general nos muestra al Dios creador, la revelación especial nos muestra al Dios salvador, y la revelación de Dios nos muestra nuestra incapacidad en el pecado. Hermanos, y es que nadie puede alegar inocencia por ignorancia. Es un principio legal, de lo que me acuerdo todavía del derecho. Nadie puede alegar inocencia por ignorancia. Menos delante de Dios. Nadie puede ir delante de Dios y decirle: Dios, tú nunca te revelaste. Porque hemos visto en la introducción que tenemos un Dios que trasciende. En primer lugar, debemos saber que el Salmo 19 habla de la gloria divina que se manifiesta en la creación, de la gloria divina que se hace sentir a través de los cielos y del firmamento, que nos habla de las estrellas. También debemos pensar que el poema elogia la ley de Dios como un lugar donde el ser humano debe estar siendo instruido. Y también podemos pensar que este salmo nos puede llevar a confesar con humildad y reconocer que somos incapaces, aun conociendo la ley de Dios, de someternos plenamente a ella, porque somos pecadores. También podemos ver que este salmo termina dándole honra y gloria a Dios por lo que Él es y su gran poder para encontrar refugio en Él.
También el salmo es un himno, hermanos, es un himno como muchos de los salmos, pero también debemos entender que este Salmo 19 es un salmo instructivo. El Salmo 19 se utilizaba en las escuelas hebreas para mostrarle a los niños quién era Yahweh, quién era Jehová, por lo cual era un salmo muy conocido. Y dado su contenido teológico y dado su contenido de instrucción, del Salmo 19 se han escrito cánticos, se han escrito libros, se han escrito textos enormes. Parte de la teología sistemática encuentra refugio en el Salmo 19 cuando habla de la revelación de Dios, de la revelación especial. Del Salmo 19 se han escrito cánticos. Hay uno que se refugia en el último versículo que se llama Señor mi Redentor y Roca. Hay mucho, hermanos, que se puede decir de este himno, por lo cual quiero decirle que hoy no vamos a poder introducirnos hasta lo profundo de este salmo, pero vamos a hacer un pequeño recorrido y espero que usted se enamore de este precioso salmo, porque es uno de los más grandes reveladores de la majestad y del poder del Dios que nosotros conocemos. El Salmo 19 es impresionante. El Salmo 19 puede llevarnos a arrodillarnos delante de la presencia de Dios y darle la gloria por lo que Él es. El Salmo 19 puede acusar a cualquier pecador de su pecado y condenarlo al infierno porque Dios se ha mostrado. El Salmo 19 nos puede también dar gozo en medio de las circunstancias difíciles al recordar que nuestra roca, que nuestro Redentor es el refugio eterno en quien siempre podemos confiar. El Salmo 19 es en sí solo una de las más preciosas literaturas de la conciencia y del conocimiento de las escuelas hebreas. Así que cuando vayamos al Salmo 19 no lo menospreciemos, tratemos de encontrar en él ese gozo que el salmista tuvo al escribirlo. Y por lo cual hoy veremos que la revelación de Dios nos muestra su carácter para que encontremos refugio en él. Así que, hermanos, sin más preámbulo, veamos los primeros 7 versículos que nos hablan acerca de la revelación general que nos muestra al Dios creador. Dígase o entiéndase de la revelación general todo lo que Dios ha hecho fuera de sus atributos, todo lo que Dios ha hecho para mostrarse. Cuando hablamos de la revelación general estamos hablando de la creación en sí, y esta creación nos incluye a usted y a mí. Parte de la revelación de Dios no solamente son los cielos y la tierra, sino también la humanidad completa. El versículo 1 empieza diciéndonos: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Esta expresión, hermanos, es la revelación natural que en sí misma puede dar a conocer un Dios lleno de gloria. Es decir, cuando un ser humano puede ver y maravillarse de un amanecer, puede maravillarse de un atardecer, cuando una persona, cualquiera que sea, quiere ir a ver un atardecer al Polo Norte, es porque allí se manifiesta la gloria de un creador. La ciencia siempre ha tratado de explicar cómo la Tierra se creó a sí misma, pero ha llegado a un punto donde ya no hay retorno, y es que la física dice que para toda acción hay una reacción. De manera que si pensamos que la evolución hubiese sido cierta, tuvo que haber un punto de principio que fuese el principio de la evolución, que sería el dedo de Dios. Pero nosotros no creemos en la evolución porque sabemos que Dios nos ha dicho por su palabra que Él creó los cielos y la tierra. Lo que quiero decirles es que yendo más lejos de lo que se puede ir, pensando más allá de lo que se puede ir, la misma ciencia puede revelar que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios, porque no hay principio si no hay un creador. Imagínense pensando en los cielos, ¿cuántos años tienen? Y dicen los científicos, cosa que probablemente sea cierta, que el universo se expande. Y si el universo, y si estos cielos de verdad se expanden, lo que significa es que hay una eternidad más allá de lo que nosotros pensamos.
Y si esa teoría de la expansión del universo es cierto, significa que hay un Dios más eterno que esa eternidad. Tiene que haber un contenedor para que haya un contenido. Para que usted entienda, para que usted pueda meter agua en un recipiente, debe haber un recipiente. Es como que si Dios es el gran contenedor de los cielos, y los cielos pueden mostrar que hay un Dios que lo contienen, y las maravillas que nosotros podemos ver, o lo poco que podemos ver, muestran la gloria del Creador. Eso es la maravilla de los cielos. El ser humano ha estado fascinado por todos los siglos con los cielos. Ha hecho de los cielos sus dioses, la luna, el sol, las estrellas. Ha hecho de los cielos su guía. Pone las estrellas para ir al norte, para ir al sur, para ir al oeste. Cuando el Mesías nació, había una estrella que mostraba el camino para ir al que había nacido. De manera que los cielos siempre han mostrado la gloria de Dios. Lo que pasa es que el ser humano no es capaz de ver en él el poder del sustentador. Y el salmista, me imagino, está pensando en todo esto, porque cuando piensa en la revelación natural, está diciéndonos que el mismo cielo proclama la gloria de este Redentor. Vean que cuando dice los cielos, se está refiriendo a todo lo que en él hay, que significa los estrellas, sol y todo ello. La gloria, este término gloria, hermanos, que encontramos aquí, es algo que se pesaba en términos de valor, como pesar oro. Y el hecho de la gloria es el término más pesado, más valioso, o es decir, lo más brillante, lo más excelso. Eso es lo que muestran los cielos. Entonces podemos conocer a nuestro Dios, podemos ser conocidos verdaderamente solo a través de la creación de Dios. Y entonces en el versículo 1 encontramos otra expresión que nos habla acerca de lo mismo. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entiéndase aquí, hermanos, que el término firmamento es la cúpula o la atmósfera que nos rodea. El salmista está pensando, imagínense a usted acostado en el pasto verde, viendo las estrellas y viendo nubes que van y todo eso. Uno que de niño trata de buscarle figura a todo, ¿verdad? Mira, se parece un perrito. Toda esa cúpula que nos rodea, todo ello pueden anunciar que hay un Dios que puede crear las cosas a través de sus manos. Pero no solamente eso, hermanos, este paralelismo que encontramos en el versículo 1 nos muestran dos cosas. Que el cielo, incluyendo todo lo que para el salmista existía, cosas que hoy entendemos hay más, y el firmamento, que es la atmósfera terrestre, nos muestran que hay un ser superior que con sus manos pudo crear esto. Y no solo debemos entender esto, debemos pensar un poco más allá, hermanos. Vean Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7. El salmista era un hombre, un teólogo, porque conocía estos versículos. Dice, entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Dios lo hizo. El salmista sabía que en el Génesis se decía que Dios lo hizo. Ahora, debemos tener un poco de precaución aquí cuando hablamos de la obra de sus manos. Si bien es cierto, los salmistas, cuando hablaban de esta expresión de la obra de sus manos, esto en términos teológicos se conoce como un acomodamiento, y es tratar de explicar de forma humana los acontecimientos eternos y teológicos que en realidad debemos explicar. Imagínense en esto en una escuela, ¿verdad? Tratando de explicarle a un niño cómo Dios hizo los cielos y la tierra, y ellos dicen, mira, con los dedos. No es que Dios tenga dedos, no es que Dios tenga manos, pero la forma
especial que ellos tenían para explicar cómo Dios hacía las cosas con su poder. Y entonces lo que el salmista está pensando es, nosotros los seres humanos con nuestras manos podemos crear cosas insignificantes, pequeñas, vasijas, pero Dios con sus manos creó todo lo que nosotros vemos. Eso es lo impresionante de la adoración en la cual el salmista ha entrado, porque puede denotar el gran poder del Creador. Isaías 48:13 dice, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente, dice Jehová. El versículo 8, del capítulo 64, Isaías dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. De manera que entendemos que la admisión que tiene aquí el salmista es que nosotros como seres humanos también somos hechura de Él y hechura de sus manos. Entonces, hermanos, ¿qué diremos acerca de esto? Lo único que podemos decir es unirnos al cántico del salmista y pensar cuán grande es el Dios que tenemos. Ahora el salmista nos está mostrando la intrascendencia de Dios, es decir, el Dios lejano que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Ahora imaginen todo lo que la ciencia ha caminado, hermanos. Todo lo que la ciencia ha caminado. Lo que pueden ver los telescopios, lo que pueden ir en el camino, las imágenes preciosas que se ven de la Tierra desde la Luna, el material que hay en los cielos, el montón de meteoritos que caen y podemos ver esas rocas preciosas, los diamantes que nosotros tanto anhelamos. Eso no es nada, porque el Creador es más grande que eso. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos entender, que podamos apreciar más que a nuestro Dios, porque cualquier cosa que este mundo tenga, solo le pertenecen al Creador, solo le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por eso es ridículo cuando Satanás se le ofrece al Señor Jesucristo, si te rindes, si te arrodillas delante de mí, te daré todos los reinos de la tierra. Todos. Ignorando que Él fue el que los creó, no necesitaba nada porque todo es suyo y para su gloria. Vean, hermanos, cómo el salmista ahora nos va a mostrar en este precioso texto cómo es que los cielos muestran esta gloria de Dios. Primero nos ha dicho que los cielos y el firmamento anuncian la obra de Dios, la gloria de Dios. Ahora nos va a dar una figura literaria de cómo es que él ve la gloria de Dios en los cielos. Así que vamos a ponernos un poquito en los pies del salmista, y entonces esta idea de un día transmite mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Ven que el salmista nos está diciendo en este verbo transmitir como una fuente de burbujas, como algo que para nosotros sería más bien como una fuente de agua en nuestro siglo XXI. Una fuente que está emitiendo agua, está tirando agua para arriba y usted nunca ve el principio ni nunca ve el fin, ¿verdad? Simplemente está emitiendo agua. Esa es la idea de transmitir algo que no tiene fin, de echar arriba de una fuente de burbujas, como la volcánica que está echando burbujas. Y la idea de él es, en esta eterna transmisión de lo que se dice, es el mensaje de una noche a otra noche, es la sabiduría de Dios.
Ven qué interesante la idea. No nos perdamos aquí, hermanos, en el versículo 2, porque lo que encontramos en el versículo 1 es un paralelismo, y en el versículo 2 encontramos un paralelismo. Lo que quiero explicarles es que tanto lo uno como lo otro significan básicamente lo mismo. Un día transmite mensaje al otro día, y una noche transmite a la otra noche. Es decir, las 24 horas del día, a la hora que nosotros veamos, lo que se está revelando es la sabiduría de Dios. Lo que se está revelando es el poder eterno del Dios eterno. Y entonces un evangelista una vez le preguntó a alguien: ¿tú crees que hay un creador inteligente? Y le dijo: no hay un revelador, no. Entonces no hay creación inteligente, todo fue así, espontáneo, ¿no? ¿Sí? Entonces le pregunta: ¿tú eres inteligente? Por supuesto. A ver, hazme una rosa. De la nada. Toma, hazme una rosa. Y al final le dije: no puedo hacer una rosa, es imposible. Claramente, aunque te creas muy inteligente, le dijo él, y creas que esta creación no tiene diseño inteligente, entonces tú eres más bruto que alguien poco inteligente. Significa que debe haber alguien más detrás de todo esto. No puede crearse así algo tan maravilloso. Cualquier forma que usted vea, cualquier color, cualquier aroma, tiene la sabiduría del Dios creador. Imagínense un Dios que sabe que nos regocijamos en el olor de una rosa, en el color de las flores. Un Dios que sabe que podemos darle gloria al ver en los colores del atardecer en la playa. Esa es la sabiduría de un Dios eterno que busca gloria en sus hijos. Es el punto, hermanos, aquí es la sabiduría revelada de Dios. Vea el Salmo 8, hermanos, por favor, conmigo. El Salmo 8 dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesen las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ese Salmo 8 es impresionante, hermanos. Cuán glorioso es el nombre de Dios, y aún mostrándonos su sabiduría, dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia, para que cuides de él? ¿Qué es el hombre? Como que el salmista le está preguntando a Dios: Señor Dios, tú que eres tan majestuoso, ¿por qué te fijas en una criatura tan insignificante como el ser humano, que lo has hecho menor que los ángeles? Estás rodeado de ángeles y coronaste de honra y de gloria al insignificante ser humano. ¿Ven la sabiduría de nuestro Dios? Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Nadie debe explicarle nada a Dios, porque Él es sabio. Y los salmistas, con solo ver la gloriosa y majestuosa creación de Dios, podían adorarle. El versículo 3 del Salmo 19 nos muestran que para escuchar la sabiduría de Dios no se necesita mensaje. Dice: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Y el versículo 4 dice: pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los fines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. El salmista está diciendo:
La sabiduría de Dios se revela en la creación, pero no necesita que nadie predique de esta gloria de Dios. No necesita que nadie predique de la sabiduría de Dios, porque los cielos son suficiente voz. La creación es suficiente testimonio. Y pensando en esta planta que está ahí, una vez el doctor Luis Carballo se nos preguntó, ¿alguien sabe cuántos tonos de verde hay? ¿Alguien se puso a contarlos? Y bueno, hubo alguien osado, 100, no, 200, no, 150, no. Hay 7,000 tonos de verdes. 7,000 tonos de verdes. Y dice, en una planta tan insignificante pueden haber 100. Pero nuestra mente tan pequeña no puede ver la gloria de Dios en las cosas visibles. Hermanos, no necesita voz la tierra, no necesita voz los cielos. El firmamento no necesita más que sola su presencia para que podamos darle la gloria y conocer la sabiduría del Dios creador en cada cosa tan insignificante como nosotros mismos. ¿Cómo es posible que una herida se pueda arreglar ella sola? Ahora la ciencia nos dice, mira, es que hay células y bla. Sí, ¿y esas células qué? Por más explicación científica que exista, debemos preguntarnos, ¿y eso qué? Más allá de las cosas insignificantes que muchas veces nosotros damos por hecho, ahí se manifiesta la gloria de Dios, ahí se manifiesta la sabiduría de Dios, por lo cual Dios no necesita un mensajero, no necesita voz, porque su propia creación en silencio da testimonio de que Él fue el que puso el firmamento. Él estableció una tienda para el sol. Él fue el que hizo con los cielos y la tierra un diseño inteligente para que nosotros podamos conocer su sabiduría. El versículo 5 y 6 nos muestra una ilustración de cómo la sabiduría de Dios se muestra y cómo el sol que sale y entra en una carrera está yendo y viniendo como un esposo, y dice el versículo 5, como un esposo que sale de su alcoba, es decir, alumbra, sale desde la orilla, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. El sol yendo de un extremo a otro se regocija, es la ilustración de un hombre que sale desde su alcoba y se pasea por la casa, es la ilustración del sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Imagínense, la ilustración del salmista es esto. Dios hizo una tienda para el sol, que son los cielos y la tierra. Y el sol en su esplendor sale y nada se puede esconder de él. Cuando el sol sale, todo se alumbra. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Al final, esa es la intención del salmista, de explicarnos que el sol que hace esta función como un corredor, como un hombre que sale de su alcoba y recorre toda su casa, esa ilustración que nada se puede esconder de él, es por el diseño inteligente y la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué pasaría si el sol se escondiese un solo día y no saliese en la tierra? Bastaría un segundo para que todos nosotros estemos congelados. Si el sol se apagase un minuto, acabaría con la raza humana, acabaría con toda la naturaleza. Pero como Dios es un Dios inteligente, lo puso tan lejos de nosotros que el suficiente calor que nos llega es necesario para que podamos sobrevivir. Eso es lo que podemos entender de la gloria de Dios en su creación. Hermanos, por eso entiéndase que la gloria de Dios se manifiesta en su creación, en su revelación general. Él se muestra como un Dios creador, pero no solamente los cielos, también el ser humano. Romanos capítulo 2, vea conmigo, Romanos capítulo 2.
versículo 14 al 16, Romanos 2, 14 al 16. Porque dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo está acusando a aquellos que son sin ley, que ellos mismos tienen la ley de Dios en sus corazones. Parece impresionante. ¿Cómo es esto? Que los hombres somos ley para nosotros mismos, porque Dios no hace excepción de personas. Dice, Dios no es un Dios parcial, sino que a todos nos dio la misma revelación, y cuando el ser humano es incapaz de ver la gloria de Dios en el firmamento, en los cielos, su propia conciencia es testimonio de que hay una ley divina. Y entonces podemos pensar, hermanos, ¿cómo es que Dios ha escrito esta sabiduría en el corazón del ser humano? Solo porque a Él le plació. El diseño inteligente de Dios incluye al ser humano. Imagínense en un pueblo más cercano a nosotros, un pueblo maya, por ejemplo, que fue un pueblo bien grande. Parte de Guatemala, Honduras, México, una gran nación. Tenían agricultura, tenían sus propias leyes, tenían instituciones gubernamentales, sabían acerca de la ley del homicidio, la ley del destierro, de robar. Ellos eran testimonio para sí mismos de que había un diseñador inteligente. Aun cuando el ser humano de allá afuera, cuando uno le predica el evangelio, dice, ah, sí, yo sé eso, yo sé que eso está mal, porque eso es parte de la revelación general de Dios, que Dios le ha dado a un ser humano la conciencia para que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero Satanás es muy astuto y le dijo a Adán y Eva, serán iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva dijo, uy, interesante el plan. Nunca le dijo, no podrás escoger el bien nunca más. Nunca más vas a poder escoger el bien por sobre el mal. Solo le dijo, sabrás el bien y el mal. No le dijo, Eva, tú vas a estar consciente de lo que es bueno y lo que es malo, pero siempre vas a escoger lo malo. Porque Satanás es engañador, homicida desde el principio. Pero la misma revelación de Dios está en los corazones del ser humano. De manera que Dios se da a conocer no solamente por los cielos y la tierra, sino que también se da a conocer, hermanos, por su propia creación, que somos nosotros los seres humanos. Y en esto debemos estar nosotros conscientes de que dentro de la revelación general de Dios, el ser humano está incluido como parte de su sabiduría que se revela. La alegría de un bebé naciendo, la alegría de un bebé que tiene una enfermedad y puede salir adelante, eso solo muestra la gracia de un Dios todopoderoso, aún en aquellos que lo rechazan. Y ahí está la sabiduría de Dios actuando. Ahí está la justicia de Dios actuando, la gracia de Dios actuando, el Dios eterno. Ahora, podemos ver en sí que tenemos la revelación especial que nos muestra a un Dios Salvador. Vamos a ver, hermanos, del 7 al 14, cómo se muestra este Dios Salvador. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Esta palabra, hermanos, la ley, es de la misma de testimonios, preceptos, mandamientos, temor, juicios. Estos son sinónimos para la ley del Señor. Es decir, toda la ley de Dios es perfecta, recta, pura. Vamos a ver todos estos conceptos aquí mismo. Pero entendemos que la Biblia es el único
lugar donde Dios se revela claramente como Dios. Si bien es cierto, Dios se le declaró a Adán como Dios, y Dios se le declaró a Moisés como el gran yo soy, y como Jesucristo se declaró como el gran yo soy, nosotros lo que tenemos como la revelación especial son las Escrituras. Solo ahí podemos conocer al Dios eterno. A mí me causa gracia que algunos estudiosos de la Biblia dicen, no, a mí me gusta mucho la Biblia, pero dejemos la teología de lado. Que la teología es Dios, es la revelación especial de Dios, es la escritura de Dios. Y la ley de Dios, la palabra de Jehová es perfecta. Debe ser entendido que Dios se reveló a través de este manual para que nosotros vivamos, y nos revela a través de este manual su perfección, su santidad, su gloria. Y solo a través de este manual podemos conocer a un Dios salvador. De manera que la revelación general solo sirve para condenar al ser humano, y la revelación especial sirve para salvar. Esta es la fuente de la cual emana la vida eterna, la palabra de Dios. Jesucristo, orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única fuente de santificación es la palabra de Dios. Podemos ver al impío dándole gloria a Dios por la creación, podemos verlo, porque hay juicio, hay en él conciencia de ese creador, pero no podemos ver a nadie que pueda ser salvo si no es por la Escritura, porque solo esta puede convencer por medio del Espíritu Santo de justicia, de verdad y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede convencernos a través de la palabra de Dios, por lo cual la ley de Dios es perfecta. Entonces, podemos entender en el versículo 7, hermanos, que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es tan santa que restaura el alma, que da vida eterna. Este es el punto importante. La palabra de Dios da vida eterna. Es tan santa, es tan perfecta, es tan ajustada, que es la única fuente de vida eterna. El Señor nos ha dejado su palabra perfecta para restaurar nuestras almas. Vea primera epístola de San Pedro apóstol 1:23. Primera epístola de San Pedro apóstol, capítulo 1, versículo 23. Estoy en segunda, con razón no encuentro el versículo 23. Leamos el versículo 22 para entender. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La fuente de la vida eterna, dice el apóstol Pedro, es la palabra de Dios, que es incorruptible porque es perfecta. Entendemos entonces que solo a través de la palabra de Dios es que podemos ser santificados. Solo la perfección de la palabra de Dios nos puede traer esta perfección. Y entendemos entonces que la salvación que proviene de Dios tuvo que manifestarse en Jesucristo, pero una vez ido Jesucristo, nos ha dejado la palabra del Evangelio escrita en la Biblia, en lo que hoy nosotros conocemos, la Biblia, para que en esta perfección que tiene la palabra de Dios podamos ser salvos. De manera, hermanos, que podemos tratar con psicología, podemos tratar con dolor, llorándole a la persona incrédula, conviértase al Señor, por favor. Podemos rogarle, pero si la palabra perfecta y santa de Dios no le alumbra, nunca será restaurada su alma. Esto debe traernos un poco de gozo y paciencia a los que predicamos el Evangelio. No depende de nosotros, depende de la obra, de la palabra de Dios en los corazones del impío.
Debemos hacerlo con gozo, sabiendo que Dios dará fruto. No depende de nosotros, porque Él es el que convierte el alma, el que restaura el alma a través de su santa, perfecta palabra. También encontramos, dice el salmista, el testimonio del Señor es perfecto, es seguro, que hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor es seguro. Esta palabra, entiéndase, el testimonio, otra vez hablando de la palabra de Dios o del contenido de lo que Él dice, lo que Él dice es cierto. El testimonio del Señor es el testimonio de una persona que está dando alguna declaración. La voluntad de Dios y la obligación del hombre podemos encontrar aquí. Es decir, las palabras de Dios que son seguras porque Él es el testigo fiel, Él es el único que tiene la verdad absoluta, puede hacer sabio al más sencillo. Esta expresión, hermanos, es bien extraña, que puede hacer sabio al sencillo, porque el efecto es convertir sabio al sencillo, es decir, al que no tiene la capacitación, al que no tiene el entendimiento, al que no tiene educación, aquel que no tiene una guía espiritual. En español latino diríamos aquel que es bien tontito, que cualquiera lo puede engañar, enganchar, llevar de un lado a otro. Ese que cualquiera convence, ese que no tiene firmamento en lo que piensa, ese es sencillo. Ese Dios lo puede hacer sabio a través de su palabra. Y siendo nosotros ignorantes del Dios eterno, ahora nos ha hecho promotores, promulgadores de su verdad. Cuando éramos necios, tercos, y no había luz en nuestros corazones, ahora esa luz que alumbra en nuestros corazones da testimonio de que Dios puede hacer sabio al sencillo. Cuando el ser humano está entenebrecido en sus conocimientos, diciendo yo lo sé todo, puede alumbrarle el testimonio, la palabra de Dios, y humillarlo delante del Dios Todopoderoso y volverlo una persona que ahora es sabio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios a ese necio, a ese sencillo, puede hacerlo un sabio. Y en esto, hermanos, la palabra sencilla también tiene que ver con una persona de mente abierta que puede ser instruido, pero también puede ser instruido por cualquiera. Y aquí la idea es que Dios puede instruirlo en su conocimiento eterno, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el poder de la palabra de Dios. Dice el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son los estatutos, las direcciones que Dios nos da, y que en ellos podemos encontrar gozo de nuestros corazones. Hermanos, esto parece como una paradoja. ¿Qué niño? Pongámonos en los pies de un niño, porque todos hemos sido niños. ¿Qué niño está feliz de que usted le diga, mira, en la mañana tú vas a limpiar tu cuarto, en la media mañana tú vas a tender tu ropa, a media mañana tú te vas a sentar y hacer tus tareas, en la tarde después del almuerzo vas a tomar tu siesta, y le da un montón de reglitas? ¿Qué niño está gozoso con eso? Ninguno. Por naturaleza nosotros queremos hacer lo que nos place, y no encontramos gozo en las leyes. Es más, las leyes terrenales queremos destruirlas, y siempre nos estamos brincando el alto y el semáforo y viendo cómo nos vamos en contravía o cómo salimos de la urgencia, porque no encontramos gozo en la ley, en los estatutos. Pero los mandamientos del Señor son tan rectos que podemos encontrar gozo en ellos, en que Dios nos diga cómo vivir, cómo andar, cómo caminar por este mundo. Podemos encontrar gozo. Si Dios nos dice sean santos, nosotros encontramos gozo en que el Señor nos está pidiendo que seamos santos. Si Dios nos está diciendo que seamos misericordiosos,
Podemos encontrar gozo ahí porque sabemos que Él ha sido misericordioso. De manera que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son alegría para el corazón del creyente. El creyente no debe encontrar pesadumbre en los mandamientos de Dios, al contrario, debe encontrar gozo y regocijo, de manera que vea en la ley de Jehová un manual de cómo dirigirse en este mundo que va de picada. Y cuando encontramos cómo Dios nos va guiando para santificarnos cada día, puede alegrarse nuestro corazón. Eso solo lo puede hacer los mandamientos, los preceptos de Dios. Y aunque no nos gusten, y aunque no nos puedan estar todos los días ahí repitiéndolos una y otra vez, al final encontramos que son gozo en nuestro corazón. Porque el gozo del creyente siempre debe ser agradar a su Dios. Y la única manera de agradar a Dios es guardando sus mandamientos. ¿O no es así? Y cuando sentimos que agradamos a Dios, ¿no alumbra el gozo en nuestros corazones? Cuando nos arrodillamos a adorar a Dios, a cantarle a Dios, ¿no alumbra el gozo en nuestros corazones? La pregunta es ¿por qué? Porque encontramos en los mandamientos de Dios el gozo que este mundo no nos puede dar, que ninguna otra ley nos puede dar. Ahora nos saltamos el alto, nos vamos en contravía, porque la ley terrenal no nos da gozo. La ley eterna, la ley del Dios perfecto es la que puede darnos gozo. El versículo 8 dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Vean, esta idea es que la naturaleza del hombre es ser ciego, pero que Dios, por medio de sus mandamientos, puede sacarlo de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la combinación de la luz y la pureza pueden hacer que el ser humano más ciego, más necio, pueda ver. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice lo siguiente: primera epístola de San Juan apóstol, dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Ven la belleza de los mandamientos, de los preceptos tan puros de Dios, que pueden abrir nuestros ojos, nos pueden hacer tener comunión los unos con los otros, nos pueden limpiar de todo pecado. Esa es la maravilla de la ley que el salmista nos está diciendo. Pero también, hermanos, también más que eso, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová, es decir, sus palabras, el temor de Jehová no es miedo, no es pánico, sino estar en reverencia delante de Él, el respeto que el hombre tiene delante de Él. El temor de Jehová es limpio, es santo. Este sentido es que podemos temer y amar a Dios, aunque sea un Dios implacable contra el pecado. Porque olvídense de ese cuento de la vieja escuela del evangelismo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Olvídense de eso. Todos los días Dios está airado contra el pecador. Cada mañana Dios está enojado contra el pecador, lo dice Salmos. Un Dios tan implacable que cuando se trató de destruir naciones, destruyó Sodoma y Gomorra junto a niños, mujeres, bestias, no dejó nada. Un Dios tan implacable que cuando hizo salir a su pueblo Israel, iba destruyendo todo cuanto se le oponía a su santa voluntad. Pero el temor de Jehová es limpio. Es decir, nosotros que ahora conocemos quién es Jehová, ahora que sabemos que permanecen para siempre, podemos tener en Él gozo, en el temor del Señor, porque permanecen para siempre. Es decir, tenemos un Dios eterno. Las palabras de Jehová permanecen para siempre. Sus promesas son eternas. Sus palabras, sus juicios, nos dice el versículo 9, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos.
Y aquí, hermanos, cuando hablamos de los juicios del Señor, es decir, todo lo que Dios lo juzga, tal cual lo juzga, es verdad y es justo y se acabó. Si Dios dice, no, todos aquí en este salón son impíos y los voy a destruir, debemos decir amén, porque sus juicios son perfectos y son eternos. Así como Él decidió lavarnos y purificarnos por la sangre de Jesucristo, ese es su juicio perfecto y santo con nosotros, debemos decir amén. Muchas veces queremos decirle al ser humano, no, mira que Dios cuando juzgó la tierra no era tan malo, déjalo, que los juicios de Él son perfectos. Cuando Él juzgó a Sodoma y Gomorra, lo juzgó perfectamente. Cuando le dijo a Noé, destruiré todo cuanto se mueve sobre la faz de la tierra, lo hizo porque su juicio era justo y era perfecto. No había nada en Él que pudiésemos decir, Señor, no es verdad lo que tú estás diciendo. Nadie puede acercarse a Dios y decirle, me estás juzgando falsamente. Nadie. Y esta es la ley de Jehová, que puede juzgar y que juzga verdaderamente a todos, y que en esos juicios verdaderos encontramos la justicia de Dios revestida. Y si ustedes no me creen aún, la gloria de Dios, la justicia de Dios se vio manifiesta en la muerte de su Hijo. Ahí estaba siendo crucificado el justo, el santo, el creador de los cielos y la tierra, que no tenía mancha, que no tenía pecado, y la ira de Dios estaba descendiendo sobre él en la cruz. Y esa era la justicia de Dios derramada sobre su Hijo. ¿Quién puede negar que eso en los ojos del ser humano era un juicio injusto de Dios para su Hijo? Pero fue tan justo, fue tan perfecto, que la justicia de Dios nos revistió a nosotros, siendo Jesucristo revestido de toda injusticia, para que la ira de Dios fuese manifestada sobre su cuerpo. Y la gloria de Jesucristo se manifestó por la resurrección de entre los muertos. Qué maravilloso es ver la justicia de Dios en cada una de las cosas que Él hace. No defienda a Dios, deje que la palabra lo defienda solo, porque tiene la autoridad de defenderlo solo. Hermanos, la ley de Dios, la palabra de Dios, tiene un valor infinito. Viendo todas estas atributos, todas estas características de la ley de Jehová, ahora el salmista dice, deseable, versículo 10, más que el oro, sí, más que mucho oro, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardar hay gran recompensa. Vean lo que el salmista está diciendo, no hay nada en este mundo que pueda ser más valioso ni más dulce que tu ley, oh Dios. No hay nada. El deseo del salmista era estar presente, leyendo la ley de Jehová, estar arrodillado, sabiendo cuál era la voluntad de Dios. Y en ese deseo que él tenía, pudo encontrar que no hay otro lugar más valioso que la palabra de Dios, y no hay lugar donde hay más deleite que la palabra de Dios. Si el oro para los hebreos era la máxima expresión de las piedras preciosas, la palabra iba más allá de eso. Y si la miel pura, la que no era adulterada, la que caía del panal, era la sustancia más dulce, más deseable, que los reyes peleaban por ella, la palabra de Dios tenía más dulzura, más gozo, más deseo de estar ahí. Y el versículo 11 dice, tu siervo es amonestado por ello, en guardar hay gran recompensa. El salmista está diciendo, son tan preciosos que tu siervo puede ser amonestado, puede ser corregido por ellos, y guardarlos tienen una recompensa inescrutable. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso es poder ver lo importante que es la palabra de Dios a los ojos de los siervos de Dios. Muchas veces menospreciamos lo que tenemos. ¿Saben? Menospreciamos lo que tenemos. ¿Ustedes saben cuántas personas fueron quemadas solo por traducir las escrituras? ¿Cuántas personas tuvieron que huir de sus casas solo por traducir del griego al inglés, del griego al hebreo?
Y muchas veces nosotros no pensamos como el salmista la maravilla de la ley de Jehová que tenemos en nuestras manos. Claramente los judíos no tenían que traducir la Biblia porque ellos la tenían en hebreo. Los griegos no necesitaban traducirla. Pero la gloria de Dios que se manifiesta en la Biblia del español, del inglés, del francés, del portugués, de las lenguas nativas de Costa Rica, de las lenguas nativas de Honduras, de Nicaragua, es la misma gloria que puede salvar a cualquier persona, que puede manifestar la gloria de un Dios creador. Ese es el precio que muchos tuvieron que pagar para que hoy la ley de Jehová la tengamos nosotros y podamos entenderla. Hermanos, no menospreciemos la ley de Jehová. No la menospreciemos. No menospreciemos este libro, porque tiene gran valor. Para nosotros no, pero muchos derramaron su sangre. La Biblia tiene tintes de sangre allí, por siervos que creyeron que la ley de Jehová era perfecta y que guardarla tenía recompensa y que promulgarla tenía recompensa. Hoy nosotros tenemos este gran regalo, hermanos, que es la palabra de Dios. Por último, hermanos, la revelación de Dios nos muestra nuestra incapacidad en el pecado. En el versículo 12 al 14, el salmista va a reconocer delante de Dios que aún sabiendo todos estos atributos de la palabra de Dios, no puede erradicar el mal de su vida. Sus pecados están ahí, las escrituras le señalan sus pecados. Y ahora él va a mostrarnos cómo lucha él cada día con su pecado. Dice el versículo 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Nadie puede estar consciente literalmente de sus propios pecados. Y la expresión absuélveme de los que me son ocultos. Y la idea que tiene el salmista aquí es, no puedo estar consciente, oh Dios, de todos mis pecados. Líbrame de aquellos que yo no puedo notar. Hermanos, es que nosotros somos tan pecadores que aun cuando no sabemos estamos pecando. Es tan impresionante la capacidad de pecado que tenemos en nuestras almas, que cuando nosotros no deseamos pecar, estamos pecando. Por eso cuando el Señor está mostrándose a sus discípulos, dice, si algún hermano tiene algo contra ti, es porque probablemente pecaste contra él y no te diste cuenta. Si él se ha enojado contigo, ve y pregúntale por qué está enojado. Por algo debe ser. No debe ser porque eres muy santito, que digamos. Ve y resuelve el problema con él. Muchas veces, hermanos, no sabemos ni que estamos pecando de ira. Muchas veces no sabemos que estamos pecando de soberbia. Muchas veces no sabemos que estamos mintiendo, porque las mentirillas blancas pasan como medias verdades, y una media verdad es una absoluta mentira. Y muchas veces nosotros nos estamos tirando ahí el cerco, como que si Dios no juzgara esas medias verdades. Y el salmista está diciendo, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede estar consciente de la cantidad de pecados que comete? Si nosotros por día fuésemos conscientes de los pecados y agarrásemos 2 páginas, 3 páginas para meter cada pecado que hacemos, no nos caben. No nos caben, de verdad que no. Porque de verdad, hermanos, tenemos que ser conscientes cuando venimos a la palabra de Dios que nosotros estamos atados a la ley del pecado todavía. Y hasta que Jesucristo restaure al 100% nuestros cuerpos y los transforme a la gloria suya, a la gloria que Él tuvo desde antes y que el Padre ya ha devuelto, entonces hasta ahí podremos cantar victoria de que ya no hay pecado en nosotros. Antes no. Antes seguimos siendo sujetos al pecado. Y el salmista está consciente de esto. Dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Mira, la soberbia, Señor, puede llenarme. El conocimiento. Que no se enseñoreen de mí. Que no crezca mi cabeza. Que no me vuelva un orgulloso. Que no esté ahí día tras día creyéndome más que los otros. Señor, guárdame del orgullo. Y entonces él dice, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. El salmista lo que quiere, hermanos, al final es ser absuelto de la transgresión de su propio pecado. Pero, de verdad,
¿Qué podemos ver nosotros en ello? Cómo nosotros hemos sido absueltos de pecado, justificados por Jesucristo, pero vean lo que dice Romanos, Romanos 7, 14 al 25. Esta es una de las impresionantes expresiones de un siervo de Dios. Si vamos a hablar de orgulloso, de cuán santos somos, deberíamos pensar en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Dice Pablo, pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que aborrezco eso, lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo está haciendo una reflexión de su pecado y está diciendo, por más que quiero vivir santa y justamente, encuentro que caigo y tropiezo en el pecado. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Un reconocimiento de que el pecado todavía gobierna nuestras vidas, aunque hemos sido reconciliados, justificados, santificados, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Dice el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Este es el hombre interior justificado que se deleita en Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La conclusión de esto es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo, dice el apóstol Pablo, no puedo solo. Estoy derrotado por el pecado, pero ¿quién puede librarme de este pecado de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Solo Él puede librarnos de este pecado, del pecado que nos asedia cada día. Solo la sangre de Jesucristo pudo lavarnos eternamente y para siempre. Y aunque esta lucha está en nosotros, ya hemos sido lavados y justificados y apartados para la gloria de Dios. Aunque tenemos en nosotros esta lucha, la misma lucha que tenía el salmista. ¿Cómo puedo estar consciente yo de todos mis pecados? Señor, guárdame. Y la última oración de él es: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, por favor, recibe esto como una adoración delante de ti. Hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos entonces es: si estamos esclavos al pecado, si la ley de Dios es tan perfecta y nos muestra el pecado cada día y somos tan pecadores, ¿cómo luchar contra el pecado? Esa debería ser una pregunta que usted y yo nos hagamos. ¿Cómo entonces, hermano, cómo podemos vencer el pecado? La respuesta es aferrándonos al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nada más. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela la verdad de Dios, la justicia de Dios, nos revela nuestro propio pecado, nos redarguye, nos corrige. Entonces, una vez que nosotros sepamos que la omnipotencia de Dios, escuche bien, la omnipotencia de Dios mora en nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, entonces solo aferrados a esa omnipotencia de santidad del Espíritu Santo podremos nosotros luchar cada día con el pecado. Porque de lo contrario, si nos alejamos un poquitín, estaremos viviendo en mucho pecado. Ve lo que dice Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne,
sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, es decir, ya que el Espíritu de Dios mora en ustedes, es una expresión más de acuerdo, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vean lo que el apóstol está diciendo: ustedes están muertos en la carne, están muertos, vivificados en espíritu. Pero así como Jesucristo resucitó en carne, ese mismo poder del Omnipotente los resucitará a ustedes, ya que Él habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es la lucha que tenemos, aferrados al Espíritu Santo, aferrados al Espíritu que mora en nosotros, podemos ganarle al pecado, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nosotros somos esos hijos de Dios, hermanos. No hemos recibido, dice el versículo 15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, la pregunta entonces del salmista es: ¿quién puede estar consciente de todos sus pecados? Nadie. ¿Quién puede vencer el pecado? Nadie. Pero la única manera de vencerlo es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. De manera que vivimos una lucha constante día tras día, hasta que Jesucristo nos santifique, nos glorifique, nos resucite por medio de su Santo Espíritu. Antes, hermanos, tendremos esta lucha. Pero el gozo que tenía el salmista, el gozo que encontraba el salmista al final es: Señor, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El salmista estaba seguro de quién era el autor de las Escrituras, era su redentor y era su lugar de refugio. La roca para un judío era ese lugar, ese establecimiento inamovible, donde cualquier cosa que usted pudiese poner ahí, nada lo iba a quitar. Es la expresión de poner sobre un gran monte de roca una casa. Nadie iba a poder mover esa casa porque estaba sobre una roca sólida, y si a la roca le llueve no pasa nada. Si tiembla, la roca sigue firme. Si le cae un rayo, la roca sigue ahí. Y entonces el salmista está diciendo: Señor, yo acampo en ti, que eres mi roca y mi redentor. En ti he encontrado mi salvación. Aunque sigo siendo pecador, aunque sé lo perfecto de tu ley, sabemos que tú te has revelado y en ti está, Señor, mi redención. Qué maravilloso, hermanos, que este Dios que se ha revelado en todo su esplendor por medio de la creación, por medio de su palabra, hoy nosotros también podamos decirle: Redentor mío. Qué maravilloso, hermanos, que podamos someternos a Él voluntariamente por su palabra, encontrando en Él la redención de nuestras almas, esa redención que por nuestras propias obras era imposible encontrar. Qué maravilloso es poder encontrar en un Dios santo, justo, airado, perfecto, encontrar gloria y encontrar honor cuando nosotros no merecemos nada. Y ahora hemos sido por Cristo lavados, purificados y sentados en los lugares celestiales. ¡Qué maravilloso! Solo Jesucristo puede hacer de esto, de un impío, de un hombre tan profano, tan falta de nada como este siervo, puede hacerlo un siervo suyo. ¡Qué impresionante! Solo Dios puede transformar los corazones. Hermanos, roguémosle a Dios para que cada día transforme nuestros corazones a su voluntad. Padre, nos sometemos a tu palabra, Señor, para darte gloria, reconociendo que somos tan impíos,
tan necios, tan inmerecedores de tu gracia, que no hay nada bueno en nosotros. Reconocemos nuestra injusticia, Señor, pero venimos delante de ti revestidos, no de nuestra propia justicia, que es la de la ley que nos condena al infierno, sino revestidos de la justicia de Jesucristo, que nos lavó y nos purificó por su sacrificio. Venimos con esa redención que tú nos has dado por medio de Él, delante de ti, a llamarte Padre, a pedirte que nos santifiques, nos purifiques, nos hagas para tu gloria, nos transformes, Señor. Transforma nuestras almas. Haznos desearte cada día, como el salmista quiere estar ahí a tus pies, como el Redentor, como la roca de nuestra fe. Haz crecer nuestra fe en ti, oh Dios, para que cada día muramos a la carne y seamos vivificados al Espíritu. Cada día ganemos esa lucha contra el pecado. Danos humildad, Señor, para reconocer en nosotros que somos inmerecedores de la gracia, pero también danos un corazón agradecido para glorificarte. Sean gratas nuestras peticiones delante de ti, Señor, recíbelas, porque las pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor, a quien esperamos, quien prometió que vendrá y pronto vendrá por su iglesia. A Él sea la gloria, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos.